My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El velo del templo es un elemento profundamente significativo en la Biblia, simbolizando la separación entre Dios y la humanidad. Colocado en el templo de Jerusalén, este velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Sin embargo, con la muerte de Jesús en la cruz, el velo se rasgó de arriba a abajo, marcando un momento crucial en la historia de la redención. En este video, exploraremos el significado y la importancia del velo del templo, desde su propósito en la adoración israelita hasta su poderoso simbolismo en la nueva alianza. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir el profundo mensaje detrás del velo del templo y lo que representa para nuestra fe hoy. Para entender el rasgamiento del velo del templo, primero debemos comprender el contexto y el significado del velo dentro del templo de Jerusalén. El velo del templo es uno de los elementos más importantes y simbólicos en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Su construcción y diseño se detallan en el libro de Éxodo, donde Dios da instrucciones precisas a Moisés sobre cómo debe ser confeccionado. En Éxodo 26, 31, 33 se narra: harás asimismo un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El velo tenía un propósito fundamental en el tabernáculo y el templo: separar el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo contenía elementos como el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, utilizados en el culto diario. El lugar santísimo, por otro lado, albergaba el arca del testimonio, donde se encontraba la presencia de Dios sobre el propiciatorio entre los querubines. El velo actuaba como una barrera que impedía el acceso directo a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía pasar más allá del velo una vez al año, en el día de la expiación, para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. En Levítico 16:2, 15-16 se narra: y Dios dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará con aquella sangre como hizo con la sangre del becerro, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Este acto subrayaba que sólo mediante la expiación y la purificación se podía entrar en la presencia de Dios. El velo representaba la santidad de Dios y la separación del pecado. La presencia del velo recordaba constantemente al pueblo de Israel que Dios es santo y que el pecado impide el acceso directo a su presencia. El velo también anticipaba la necesidad de un mediador perfecto que podría eliminar esta barrera de una vez por todas. En Isaías 59:2 se narra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La existencia del velo subrayaba la condición humana de estar separada de Dios debido al pecado y la necesidad de un sacrificio expiatorio para restaurar la relación con Él. La existencia del velo
también subrayaba la necesidad de expiación para acercarse a Dios. Los rituales del día de la expiación y otros sacrificios eran necesarios para purificar al sacerdote y al pueblo, permitiendo un acceso temporal y condicionado a la presencia de Dios. El sumo sacerdote debía llevar a cabo elaborados rituales de purificación antes de entrar al lugar santísimo. Esto incluía el sacrificio de un toro y un macho cabrío, cuya sangre era rociada sobre el propiciatorio para hacer expiación por los pecados. El significado de la sangre. La sangre de los sacrificios simbolizaba la vida, y su derramamiento era necesario para la remisión de los pecados. Levítico 17:11. Esto prefiguraba el sacrificio perfecto de Jesús, cuya sangre derramada ofrecería una expiación definitiva. La limitación del sistema de sacrificios. A pesar de la importancia de estos rituales, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era inherentemente limitado. La necesidad de repetir los sacrificios año tras año indicaba que no proporcionaban una expiación completa y definitiva. Hebreos 10:1-4 explica que los sacrificios ofrecidos según la ley eran una sombra de los bienes venideros y no podían por sí mismos perfeccionar a los que se acercaban. La repetición constante de los sacrificios subrayaba la espera de un sacrificio perfecto y definitivo que eliminaría la barrera del pecado de una vez por todas. El Antiguo Testamento está lleno de promesas y profecías que apuntan hacia un nuevo pacto y una reconciliación definitiva entre Dios y la humanidad. Estas promesas indican que el sistema de sacrificios y la separación simbolizada por el velo del templo no eran finales, sino que preparaban el camino para una transformación profunda y duradera. Una de las profecías más significativas sobre el nuevo pacto se encuentra en el libro de Jeremías. Estas palabras ofrecen esperanza y anticipación de una relación renovada entre Dios y su pueblo. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a el Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta profecía señala un cambio fundamental. La ley de Dios no estaría escrita solo en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. Esto implica una relación interna y personal con Dios, en lugar de una basada únicamente en rituales externos. Otras profecías también indican la venida de un tiempo de restauración y transformación, en el que la relación entre Dios y su pueblo sería renovada de manera radical. En Ezequiel 36, 26, 27 se narra: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo señala hacia una transformación interior, facilitada por el Espíritu de Dios. Esto no solo apunta a una restauración externa, sino a un cambio profundo en la naturaleza misma del ser humano. Las profecías del Antiguo Testamento también anticipan la venida del Mesías, quien sería el mediador del nuevo pacto y traería la reconciliación definitiva entre Dios y su pueblo. En Isaías 53, 5, 6 se narra: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía de Isaías describe al siervo sufriente,
quien tomaría sobre sí los pecados de la humanidad, trayendo curación y reconciliación. Este siervo es identificado en el Nuevo Testamento como Jesucristo, cuya vida y sacrificio cumplen estas promesas. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el mediador del nuevo pacto, cumpliendo las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Su muerte y resurrección inauguran una nueva era de relación con Dios. En Hebreos 8, 6, 13 se narra: «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer». Este pasaje subraya que Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto, basado en mejores promesas. El antiguo sistema de sacrificios y el velo del templo son reemplazados por una relación directa y accesible con Dios a través de Cristo. El evento culminante en la narrativa del velo del templo se encuentra en el Nuevo Testamento, durante la crucifixión de Jesús. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Su muerte en la cruz no solo tiene un significado redentor profundo, sino que también está marcada por un evento físico significativo. La crucifixión de Jesús es el punto central del Evangelio. Es el momento en el que se cumple el propósito de su venida al mundo: ofrecer su vida como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Durante su crucifixión, Jesús sufrió intensamente tanto física como espiritualmente. Clamó a Dios y finalmente entregó su espíritu, completando su misión redentora. Jesús es descrito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su muerte es vista como el sacrificio perfecto que cumple y supera todos los sacrificios del Antiguo Testamento. En el momento exacto de la muerte de Jesús, se produce un evento milagroso en el Templo de Jerusalén. Este evento es registrado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 27, 50, 51, se narra: «Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron». En Marcos 15, 37, 38, nos dice: «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo». En Lucas 23, 45, 46, se narra: «Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. El rasgamiento del velo del templo en el momento de la muerte de Jesús es un evento cargado de significado espiritual. Este acto simbólico representa un cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad. En la carta a los Hebreos, el autor explica con detalle el significado del rasgamiento del velo y cómo Jesús inaugura un nuevo acceso a Dios. En Hebreos 10, 19, 20 se narra: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne». Jesús, a través de su sacrificio,
abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Este camino no está bloqueado por un velo físico, sino que está abierto a todos los creyentes. El velo que se rasgó es simbólicamente representado como su carne, indicando que su sacrificio corporal abrió este acceso. El rasgamiento del velo también señala el fin del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús es visto como la culminación y el cumplimiento perfecto de todos los sacrificios anteriores. En Hebreos 9, 11, 12 se narra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que ofrece un sacrificio perfecto. A diferencia de los sacrificios repetitivos del sistema levítico, el sacrificio de Jesús es único y suficiente para obtener redención eterna. Una de las implicaciones más significativas del rasgamiento del velo es el acceso directo a Dios que ahora tenemos todos los creyentes. Ya no hay necesidad de intermediarios humanos, porque Jesús mismo es nuestro mediador. En Hebreos 4, 14, 16 se narra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los creyentes somos invitados a acercarnos al trono de la gracia con confianza. Esto refleja un cambio radical en la relación con Dios, de una de temor y separación a una de gracia y cercanía. El rasgamiento del velo también nos llama a todos los creyentes a vivir en santidad y a abrazar la nueva vida que tenemos en Cristo. En Hebreos 10, 22, 2 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La nueva realidad de acceso a Dios no elimina la necesidad de santidad. Los creyentes estamos llamados a purificarnos y a mantener una relación sincera y fiel con Dios, reflejando la pureza que Cristo les ha otorgado. El nuevo pacto también se caracteriza por la presencia continua del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, eliminando la necesidad de un templo físico como el lugar exclusivo de la presencia de Dios. En 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Templo del Espíritu Santo. Los creyentes, como individuos y como comunidad, se convierten en el templo de Dios, llevando su presencia donde quiera que vayan. Esto transforma la manera en que entendemos la adoración y la comunión con Dios. Con el rasgamiento del velo, todos los creyentes tienen acceso directo a Dios. Ya no es necesario un sumo sacerdote terrenal para interceder, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. En Hebreos 4:16 se narra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los creyentes pueden acercarse a Dios en cualquier momento, con confianza y sin temor. Esto cambia radicalmente la naturaleza de la oración y la adoración, permitiendo una comunión constante con Dios. La reconciliación a través de Jesús no solo elimina la barrera del pecado, sino que también da a los creyentes una nueva identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los creyentes somos transformados en nuevas criaturas, con una vida renovada y una identidad en Cristo. Esto afecta cómo nos vemos a nosotros mismos
y cómo interactuamos con el mundo. El acceso directo a Dios también tiene implicaciones para nosotros los creyentes. La comunión con Dios se extiende a la comunión con otros creyentes, formando una comunidad unida en Cristo. En Efesios 2, 14, 16 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo ha derribado las barreras entre diferentes grupos, creando una nueva humanidad unida en Él. La Iglesia es una comunidad reconciliada que refleja la paz y la unidad de Dios. El acceso a Dios y la nueva identidad en Cristo también llaman a los creyentes a vivir en santidad. La vida cristiana es una respuesta a la gracia de Dios, buscando reflejar su santidad en nuestras acciones y pensamientos. En 1 de Pedro 1, 15, 16 se narra: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La vida cristiana es un proceso continuo de santificación, buscando ser más como Cristo cada día. Esto implica dejar atrás las viejas maneras de vivir y adoptar una vida que refleje los valores y la santidad de Dios. El nuevo acceso a Dios también implica la presencia continua del Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. El Espíritu Santo guía, consuela y transforma a los creyentes, capacitándolos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Gálatas 5, 22, 23 se narra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La vida de todos los creyentes debe estar marcada por el fruto del Espíritu, reflejando las cualidades de Dios en sus relaciones y acciones diarias. El Espíritu Santo también nos capacita a todos los creyentes con dones espirituales para edificar la iglesia y servir a los demás. La eliminación de la barrera del velo también transforma la adoración y el servicio. Los creyentes son llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y a servir a los demás como una expresión de su fe. En Romanos 12, 1 se narra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración no se limita a los actos religiosos, sino que abarca toda la vida del creyente. Cada acción y decisión es una oportunidad para adorar a Dios y reflejar su amor. El rasgamiento del velo del templo no solo tiene un significado histórico, sino que también ofrece lecciones prácticas y directrices para la vida diaria de todos los creyentes. A través de esta nueva realidad, los cristianos están llamados a vivir de manera que refleje su acceso directo a Dios y su identidad en Cristo. El acceso directo a Dios nos invita a cultivar una relación íntima y continua con Él. Esto se manifiesta en una vida de oración, estudio de la Biblia y adoración sincera. En 1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Debemos mantener una comunicación constante con Dios, llevando todas sus preocupaciones, agradecimientos y peticiones ante Él. En Salmo 1:2 se narra: sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en las Escrituras nos ayuda a todos los creyentes a conocer mejor a Dios y su voluntad para sus vidas, transformando sus corazones y mentes. El acceso a Dios también implica una nueva relación con otros creyentes, formando una comunidad unida en Cristo. La Iglesia es una familia espiritual donde se vive la unidad y el amor. En Juan 13, 34, 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Los creyentes deben amar y servir a los demás, reflejando el amor de Cristo en sus relaciones. En Efesios 4, 15, 16 se narra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La comunidad cristiana debe edificarse mutuamente, utilizando los dones espirituales para fortalecer y apoyar a la Iglesia. El llamado a la santidad es una respuesta a la obra redentora de Cristo y al acceso directo a Dios. Los creyentes deben vivir vidas que reflejen la pureza y la justicia de Dios. En 1 de Pedro 2:12 se narra: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los creyentes debemos vivir de manera ejemplar, siendo luz en medio de un mundo oscuro, y testificando con nuestras acciones del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En Romanos 12:2 se narra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente y el corazón es un proceso continuo, permitiendo a los creyentes discernir y vivir conforme a la voluntad de Dios. La adoración y el servicio no se limitan a los momentos específicos de culto, sino que abarcan toda la vida del creyente. Cada acción y decisión debe ser una ofrenda a Dios. En Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La adoración debe impregnar cada aspecto de la vida, haciendo todo para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. En Gálatas 5:13 se narra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio a los demás es una expresión del amor de Cristo y una forma de vivir en comunidad, poniendo en práctica los principios del Evangelio. El rasgamiento del velo del templo transforma radicalmente nuestra vida como creyentes, otorgándonos acceso directo a Dios, una nueva identidad en Cristo y un llamado a vivir en santidad y comunión. Este cambio debe reflejarse en una vida de oración continua, amor fraternal, testimonio ejemplar, adoración integral y servicio a los demás. Al vivir de acuerdo con esta nueva realidad, los creyentes no solo honramos a Dios, sino que también impactan al mundo con el poder transformador del Evangelio.